Hola, amigo. Hola, compatriota. Me duele Cuba. Me duele el silencio. Me duele lo que pasa en mi tierra. Y la única forma de calmarme un poco es hablando, comentando la situación que tenemos allí. En Cuba hay que cambiar el sistema completo, de pie a cabeza. Cuba hay que virarla al revés. Tenemos los cubanos esa responsabilidad. Aquello es una barbarie, aquello es un desastre y aquello no aguanta más. Eh, Todos los resortes van contra la población, contra un estado hambriento, con hambre, con todas las necesidades elementales, sin cubrir a una población y sin derecho a réplica, sin derecho a protesta. Y es realmente insultante ver en la televisión cubana a Humbertico este que es una rata inmunda, un oportunista que se ha aprovechado del espacio que le da a la televisión para su figura personal, para enaltecer su figura. Dijo alguien próximo, no recuerdo bien, no sé, rascarás la piel de un extremista y encontrarás un oportunista. Y el Humbertico este es un oportunista y lo manifiesta con sus extremos engaño a toda una población diezmada y sale en la televisión ocupando un espacio que no tiene el pueblo cubano, un altavoz que no tiene el pueblo para manifestarse, ni para expresarse, ni para reclamar nada. Ese medio no lo tiene cualquier cubano acceso. Y este, con su miseria, pues sale todos los días haciendo apología de la miseria, de la pobreza del país, enalteciendo valores que no existen y, y realmente ya no es un problema que sea oportunista ni sea un extremista, se trata de que lo que hace este señor es algo de delitos de lesa humanidad. Lo que hay en Cuba es un genocidio. Lo que hay en Cuba es una barbarie, una tortura psicológica. Le modifican el cerebro a la gente. Lo vamos a ver, es que lo que se está viendo en Cuba es que no tiene parón. Esa niña de Nuevista, Mayelín Rodríguez, pobrecilla, una niña que grabó, sencillamente grabó una escena que ni la provocó ella ni la llevó ella. Las causas de las manifestaciones en Nuevita, la esencia, quien las organizó fue el propio gobierno, el propio Estado cubano. Es el que tiene organizado toda la gente en la calle, manifestado. No hay nadie desde fuera que organice, ni diga, ni haga. Es el Estado el culpable, es ese gobierno, es ese sistema, el que tiene a la población en la calle protestando. Y esa niña de 22 años con una niña chica, pues grabó y manifestó ingenuamente
su disgusto, su rechazo a la situación de miseria, de calamidad que tiene el pueblo. Esa niña la cogieron porque fue la ingenuidad, porque si hubiera sabido lo que le iba a repercutir, no hubiera dado su voz, no hubiera dado su teléfono, no hubiera... Lo hizo por ingenua, por sana, por mansa. Manifestó su rebeldía, su angustia, su disgusto en las redes sociales y la pillaron. Aquí tenemos el ejemplo, aquí tenemos el culpable, aquí tenemos donde vamos a dar el escarmiento, aquí tenemos todo lo que pasó en Nuevita. Pues venga, esta la cogimos, pues esta va a pagar todos los platos rotos. Pero es incomprensible, no es visible que ha sido un pueblo entero que se ha tirado a la calle, que no dejó entrar a la policía, fue un pueblo entero. Y esta niña infeliz con 23 o 22 añitos, una niña, una infeliz, la han cogido de carne, de base material, de estudio, para dar un escarmiento público a la nación, para darle un escarmiento público, el descarado de Humbertico, aprovechándose de sus privilegios de salir en la televisión. ¿Por qué no hay otro cubano con pensamiento contrario que salga en la televisión? Él, que es el que tiene el derecho, la arrogancia de salir en la televisión, a coger a esa niña, que han tenido un acto genocida contra esa mujer. Si usted compara el vídeo, si usted ve el vídeo donde esa niña grabó el atropello a las dos niñas chiquillas, que la policía atropelló a dos niñas, y ella grabó la forma de hablar, de expresarse, de la dinámica de esa niña, de esa Mayelín que grabó eso, a la Mayelín que han presentado en la televisión cubana. Son dos personas totalmente diferentes. Escuchar un audio y escuchar el otro. Es una mujer clonada. Le han cambiado totalmente, clonada, pero con pensamientos totalmente diferentes. Le han metido veneno. Le han modificado su ADN cerebral. ¿Qué le habrán metido a esa niña para que esa niña se pare con un estado de función cerebral, con un estado físico deteriorado totalmente? ¿Qué hizo esa niña para que la tengan presa, la hayan tenido presa todo el tiempo que ha estado? Esa niña no ha tenido ningún recorrido de organización en Cuba, de nada. Por Dios, le han buscado, le han arruinado la vida a esa mujer, le han quitado su identidad propia, su fortaleza física e intelectual se la han liquidado, la han fundido. Por Dios, ¿hasta dónde vamos a soportar los cubanos? Una mujer que ha protestado porque no tiene comida para su hija, porque por toda la injusticia y por todas las necesidades que hay en Cuba, salió a protestar, la han cogido de ejemplo para que otras no lo hagan, mire, y está organizada con el exterior y con pagar por aquí, pagar por allá. Le han hecho expresarse grabada un discurso intolerable, un discurso que no es de esa niña, un discurso lleno de mentiras. Qué pena de país, qué pena de pueblo, qué pena. Es que ese hombre es para cogerlo y que haya otra fuerza, cogerlo y hacer lo mismo. Porque se cogen, al Humbertico ese lo cogen y lo ponen, le aprietan un dedo y lo ponen a decir mamá, mamá, papá, mamá, papá. Porque ese es una rata inmunda, ese es un pendejo, un cobarde, un mierda. Coño, un hombre varón
que suele presentarse como varón, pero es una mierda de niña, o lo que sea. ¿Cómo tú vas a coger una niña bonita, buena, y la vas a presentar como ejemplo a la sociedad del poder represivo, de la transformación de esa mujer en cómplice del extranjero y de toda esa historia que has presentado allí? Tú no eres hombre, tú eres un mierda coger una mujer para esa cosa. Coger una mujer con una niña y modificarle, porque la han modificado genéticamente, le han hecho no sé qué a esa niña. Le han cambiado el gen totalmente, su expresividad, su mundo, su riqueza espiritual, que está evidente en lo que grabó esa niña en la protesta de Ruevita. ¿Cómo es posible que tú cojas eso como base material de estudio para darle explicación al pueblo cubano que está sometido, engañado, manipulado, y tú eres parte de la manipulación? A usted hay que cogerlo y hacerle lo mismo y ponerlo allí, para que se arrepienta de semejante barbarie, de semejante barbarie. Eso es un homicidio. Esa niña la han matado, la han muerto. Es otra persona. Y aún así salen tontos allí, hombres en Cuba diciendo que por qué, que se rajó la niña. La niña tuvo 2 ovarios de salir y decir las cosas y llevan 2 o 3 meses presa, lo cual muchos hombres en Cuba están a la espalda, callados, para criticarla. Esa niña hay que cogerla, salvarla, ingresarla y curarla de todo el daño tan grande que ese estado represivo le ha hecho. Pero lo ha hecho con ella y lo hace con el que pillan. Las torturas, las amenazas, lo llevan a un punto de no razonable. Llevan a la gente a un punto de liquidez psíquica. Por Dios, eso es genocidio. Es que eso ya no se puede tolerar más. Como cogen a los otros que salen allí, sí, yo lo hice, todo un invento, una mentira. Cómplice con organizaciones terroristas en esto, poniendo allí archivos de armamento que nada tienen que ver. Archivos que son de otras noticias, de otros países. Es que si tú eres cubano y si tú eres medianamente justo y si tienes idea de justicia, tú tienes que llorar por lo que le han hecho a esa pobre niña. Le han modificado sus genes. La han drogado, le han metido lo que le han metido. Y es un modo operandi de la dictadura descabellada. Lo mismo hicieron con Alcántara. Le meterían medicamentos, droga, lo que fuera. Cuando estuvo en el Calixto García, lo sacaron para afuera y le grabaron, diciendo allí cosas que no eran coherentes, ni eran forma ni principio de él. Eso es una criminalidad, pero exagerada. Eso es como darle un tiro en la cabeza a una persona, quitarle su raciocinio, su identidad, su personalidad. Esa niña le han anulado totalmente su personalidad. La han liquidado y como eso lo han hecho con la mayoría de los que lo cogen. O por no decir la totalidad, cogen y depende de la connotación que tenga. Si tus hechos tienen connotación, pues así será tu estado de represión, así será tu estado de barbarie. Sale un padre con un niño que tiene problemas en la cabeza, que padece dolor de cabeza, tiene un problema,
y lo han cogido porque está reclamando atención médica y lo han cogido, lo han esposado y le han pegado y le han dado de todo. Pero vamos a ver, es que eso en este mundo de hoy, con tanta información y tanta red y todo eso, ¿cómo es posible que el mundo esté callado y que nosotros estemos tranquilos? Cubano, no podemos convivir con eso. No podemos nosotros aceptar eso. No, cubano, esto es una guerra que le han declarado ellos. Esto es una guerra que ha declarado el Estado, que la ha declarado el presidente. A la calle los revolucionarios con palos. Pues la población que es víctima de situaciones como esta, lo mismo que le ha pasado a esa niña, le puede pasar a tu hijo, te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera. Porque mañana, por cualquier interpretación de un policía, de lo que tú hagas o digas, pues te hacen algo similar. Y como salgas ya en las redes, ya sabes que tienes tu intelecto lo tienes modificado. ¡Qué barbaridad! Solo estos actos son de la Alemania de Hitler. Actos de estos es Alemania de Hitler. Peor. Te inyectan enfermedades, te inyectan virus, te inyectan lo que a ellos les parezca. Y no hay Estado de Derecho, no hay Estado de defensa, no hay nada para defenderse, no hay nada para denunciar esto. ¿Cómo este señor va a pararse en la tele y hacer gente que ni han celebrado juicios, ni se le han celebrado nada? Él expresa un estado de opinión que le da la gana a él, violando el principio de inocencia, violando todos los principios éticos, morales, jurídicos, de todos los tipos éticos. Llega y se para y hay que verlo. Hay que verlo a él, porque es lo único que hay en Cuba. Una televisión y un noticiero. Y el noticiero es el medio que hay para informarse de todas las noticias de Cuba y el mundo. Pues hay que verlo obligado, porque no hay otro que se pueda parar y decir lo contrario. No hay otro, es él. En el horario estelar del noticiero, donde dan las noticias de Cuba y el mundo, él se llega y se arroga el derecho de hacer el análisis que le dé la gana. Tantas noticias en el mundo, tanta situación que hay en Cuba, tanta situación que hay en Cuba. ¿Por qué en Cuba? ¿Por qué no se para y dice que en Cuba se ha acabado la economía, que en Cuba no hay economía, que en Cuba no hay agricultura, que en Cuba no hay esto, que no hay lo otro? ¿Por qué no llega y hace un análisis de esto? ¿Por qué no llega y hace un análisis de las perspectivas que tienen para resolver eso? No hay nadie que diga esto lo vamos a resolver de aquí en allá. La empresa eléctrica dando Twitter de eso a cada media hora. Falta tanto, y van a faltar tanto, y hay un déficit, y hay un déficit, y un déficit. Y todo lo que sale ahora junto con Vertigo, esto es la mierda de que hay tanta producción de esto, tanta producción de lo otro, todo es beneficio. ¿Por qué no se para este señor y dice que aquello va a cambiar de algún modo? ¿Cómo va a haber cubanos terroristas? ¿Cómo va a haber cubanos? Somos carneros, todos somos carneros, los que estamos fuera y los que estamos dentro, no hacemos nada, estamos viendo todas estas escenas de terror, las estamos viendo y no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Ese sí es un terrorista auténtico, ese es un terrorista, ese es el anticubano, ese es el antisistema, ese es el opresor. Ese va en contra de nuestra historia, ese va en contra de la identidad, el berraco la rata inmunda esta, va en contra de los principios de nuestra identidad histórica. Abusador, oportunista. Él piensa que su ego
y su posición social y su posición política, claro que la está defendiendo y se está subiendo grande. Aquello no se sostiene como sistema, aquello no se sostiene por mucho que aguante, por mucho que dure. Los cimientos lo han hecho ellos, el enemigo son ellos. No hay sistema en Cuba. En Cuba no hay sistema. Por activa o por pasiva, aquello se tiene que derrumbar. Yo no sé de dónde se va a meter la rata inmunda esta, con 50 gente cazándolo, con trampa por aquí, por allá. ¿Dónde se va a meter la rata inmunda esta? Cuando en Cuba haya libertad, cuando en Cuba haya, tendrá que sentarse en un proceso penal, con tribunales, y que se tendrá que buscar un buen abogado, porque los delitos que comete a diario en la televisión pública son de lesa humanidad. Tendrá que rendir cuenta por delitos de lesa humanidad. Los abusos de poder, los abusos de derecho de pararse en una televisión. Tendrá que responder por eso. El pueblo callado, las manifestaciones, la luz, pero 3 días, 72 horas sin luz, la gente tendrá que decir algo. Pero han ido poniendo la luz poquito a poquito y la mayoría de la gente está callada. Este sistema hay que romperlo. Hay que acabar con este sistema porque mientras más dilatemos, mientras más permitamos, más sufrimiento va a ir para la población, más hambre va a ir para la población, más necesidad para la población y más oportunidades le vamos a dar a los berracos estos hablando y abusando en la televisión pública, abusando de líneas como Mayelín y como el otro y poniendo al otro es una humillación moral, ética, poner delante de una televisión a una gente a confesarse que ha hecho esto, ha hecho lo otro. Son delitos, es que esos son delitos. En un Estado de Derecho son delitos flagrantes. Tendrá ese señor que pagar, tendrá que pagar por todo lo que está haciendo. Y él es el portavoz de un sistema. Él es el portavoz de un sistema represivo en que el derecho es del represor, el derecho es absolutamente el represor. Te dan una aguantada, te dan una trompada, te meten preso, te meten una inyección de esto, una pastilla de aquello, una droga de aquí, de allá, y es el derecho. Es el derecho jodido. En Cuba tiene que cambiar, y yo no me explico cómo es posible que en Cuba todavía queden gente que defiendan aquello. En mi pueblo natal, un montón de comunistas y de gente que están, pero vamos a ver si el pueblo vivía del central azucarero y el central paró. Había un hotel y el hotel cerró. Había carretera y la carretera no hay carretera, no hay esto. Había carnavales, ya no hay carnavales. Había fiestas, no hay fiestas. Había dulcería, ya no hay dulcería. Había de esto, no hay nada. ¿Qué tú estás defendiendo, comunista? Pero tú estás defendiendo. ¿Qué tú estás defendiendo si la revolución, el comunismo ha destruido el país? Hay un estado destructivo. Dime, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva? Que tu hijo nace y lo que piensa no es en crear ni en producir. Tu hijo nace y lo que hace es pensar en salirse del país. Salirse es la carrera de todo el cubano que está allí. Del niño, del mayor y del que sea. Lo que quieren es salir del infierno. Es salir del infierno. Y no, tiene que ser al revés. Los cubanos tenemos que ir para allá, coger aquello. Los que estamos fuera, no te vayas, quédate ahí, vamos a cambiar aquello. Los que estamos fuera tenemos que ir para allá y cambiar aquella mierda. Desvergonzado. Desvergonzados son todos los que defienden semejante barbarie, semejante atropello, semejante tortura. Esa niña ha sido torturada, maltratada, manipulada, amenazada, ha sido todo. Y encima la sacan en la televisión para humillarla más, para maltratarla más, para ponerla como ejemplo de que no se puede hablar, que no se puede protestar en Cuba porque te manipulo. Genéticamente te manipula la cabeza y de rechazar a la revolución, viva la revolución del Partido Comunista. Me cago en no sé quién.
Un abrazo, amigo, hermano que me ve. Tenemos que seguir la lucha, tenemos que seguir. Quien me escuche, poquito o muchos, pero traten ustedes también de decir algo, compartir lo que yo digo, porque nuestra Cuba está necesitada de los cubanos que les hagamos algo por cambiar aquello, por cambiar ese sistema opresor de genocida, de guerra declarada contra el pueblo. Y hay un Estado que va contra un pueblo desarmado, hay un gobierno, un ejército contra un pueblo desarmado que lo quiere ver hundido, que lo quiere ver derrotado, lo quiere seguir viendo muerto de hambre, humillado y maltratado. Cubano, vámonos, no bajemos la guardia. Hemos logrado algunas cosas, hemos avanzado, pero hay que terminar, hay que finiquitar ese proceso, hay que limpiar del país toda esa corrupción, todo ese sistema corrupto, perverso, opresor. Tenemos que limpiarlo, tenemos que cambiarlo. Y si tú no estás en esa línea, únete a ella. Y si tú eres comunista, haz las reflexiones de qué tienes al lado, qué tenías tú cuando eras joven y qué tienes hoy al lado, en tu municipio, en tu pueblo, en tu país, qué tenías y qué tienes ahora. Que no sea destrucción y miseria. Únete, cambia tu visión de las cosas, comunista, cambia la visión, porque el camino no es más revolución ni más comunismo. Ese no es el camino. Eso no tiene conducto, no tiene fin, no tiene propósito, no tiene plan, no tiene proyecto. Eso no tiene proyecto, no tiene viabilidad. El comunismo que se instaló en Cuba no tiene viabilidad, no tiene futuro, no tiene papel, no tiene programa, no tiene nada. Solamente la historia de desastre, de destrucción, de haber destruido un país entero y tener una población de 11 millones de habitantes pasando hambre, necesidad, falta de luz y de todo. Si tú eres comunista, únete a este análisis. Si tú eres comunista, únete a tu pueblo. No enfrentes a tu pueblo y no lo sigas maltratando y humillando. Vámonos, cubanos. Un abrazo.